Aquí, continuando con mi prototipo de juego 3D, en el capítulo anterior había agregado varias animaciones al Animation Player. Si bien, por un lado, es lo suficientemente funcional. Como yo bajé las animaciones desde Mixamo, en el momento de cambiar de una animación a otra, es bastante tosco. Hay como unos saltos en las posturas. Esto lo hace ver bastante roto o poco profesional. He estado investigando cómo mejorar el proyecto y viendo varios tutoriales. Todos recomiendan agregar una máquina de estados. Tristemente, esto es un concepto que realmente no entendía en ese momento, al intentar implementarlo. En líneas generales, una máquina de estados es una forma de estructurar los estados, en este caso del personaje. La idea es que el personaje solo puede estar en un único estado a la vez, y este estado es el que estructura la lógica y las funciones, impidiendo que el programa haga cosas raras al manejar el personaje. Como dije, en este punto es un concepto que aún no entiendo del todo y desconozco cómo implementar correctamente en Godot. Después de ver muchos tutoriales, eso solo me confunde más y más. Por un lado, tenemos, por ejemplo, a Findemore, que nos enseña una máquina de estados completamente diseñada mediante código de programación. Aunque, por otra parte, Godot tiene una herramienta que es el árbol de animaciones, donde también podemos crear una máquina de estados de una forma más visual. No lograba entender la diferencia entre uno y otro método, mucho menos entender cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Como mi plan es aprovechar al máximo todas las herramientas que Godot nos pone a nuestra disposición. Intenté seguir algunos tutoriales que usan el árbol de animaciones y su máquina de estados. El árbol de animaciones en realidad no reemplaza al Animation Player, más bien expande sus funciones y capacidades. Mi primer intento de crear una máquina de estados, la verdad fue bastante desastroso. Al principio tenía todo en automático, esto hizo que funcionara aún peor. Después, que nada funcionara como yo esperaba, me puse a ver más tutoriales en YouTube sobre cómo crear una máquina de estados. Y he llegado a una conclusión. Nadie, nadie entiende realmente cómo es que funciona una máquina de estados. O al menos nadie es capaz de explicar correctamente en un lenguaje sencillo los conceptos básicos a una persona que no está iniciado en el mundo de desarrollo de los videojuegos. Inclusive canales experimentados como Ledeo, que por lo general hacen unos tutoriales muy sólidos. Su video dedicado al árbol de animaciones y la máquina de estados es en extremo escueto y visto muy por encima el concepto, sin explicar ni siquiera lo básico para sacar un proyecto adelante. Así que me fui a dormir con la cabeza llena de dudas, sin entender casi nada. Al día siguiente me levanté más despejado y comencé leyendo la documentación oficial. Ahí las cosas comenzaron a tomar sentido, poco a poco. Miren, yo solo necesito hacer funcionar lo básico para poder sacar adelante mi prototipo, o más bien este ejercicio que estoy tratando de realizar. Pero esta herramienta, el árbol de animaciones, es muchísimo más poderosa de lo que yo imaginaba y tiene un montón de nodos para mezclar animaciones y para hacer tareas muchísimo más avanzadas. En resumen, esto es lo que saqué en limpio después de todo este proceso. Lo primero es que hay que separar dos conceptos. Por un lado tenemos a las acciones y por el otro lado tenemos a las animaciones. Las acciones son los movimientos del objeto personaje cuando se mueve por la escena,
izquierda, derecha, arriba, abajo, si salta o hace algún tipo de ataque. En el otro lado tenemos a las animaciones, que son estos adornos que acompañan o que corresponden a cada una de las acciones. Y, aunque tienen muchas cosas en común, no son lo mismo. El árbol de animaciones nos permite realizar una máquina de estados que afecta por consecuencia a las animaciones, no a las acciones, aunque viéndolo en retrospectiva, esto parece muy básico y lógico. Debo reconocer que me costó bastante separar ambos conceptos. Entonces, las acciones son administradas por el código escrito en Godot. Lo lógico sería realizar una máquina de estados por lógica, o sea, mediante código, que administre las acciones. Dicho eso, la máquina de estados que podemos crear en el árbol de animaciones nos simplifica muchísimo la vida y el código por consecuencia. Ya con este tema resuelto, si somos muy flojos, podríamos administrar las acciones del personaje con una simple jerarquía, con if y condiciones básicas, y dejar toda la carga de trabajo al árbol de animaciones. Bueno, ¿y qué es exactamente lo que armé yo para que funcionara mi proyecto? Bueno, aquí tengo el start, que es como el inicio, esto viene por defecto. Y si se fijan, es la única ruta la conexión del nodo que se encuentra en verde. El verde significa que va en automático. Entonces el gris significa que no va automáticamente, se ejecuta a demanda. Entonces, claro, entonces tenemos distintos tipos de conexiones. A ver, voy a meterme acá. Tenemos la inmediata, sincronizar y al final. Y esto también fue una de las cosas que más me confundió al principio. Bueno, inmediata es que una animación cambia a otro tipo de animación de forma inmediata. Y sincronizar, que para mí sincronizar sería, o sea, el preconcepto que yo tenía, es como cuando uno trabaja con dos videos distintos o con pistas de audio. Entonces va bajando el volumen poco a poco y va subiendo el volumen poco a poco y hay como una transición entre ambas reproducciones. Bueno, en la animación no funciona así. La sincronización lo que realmente hace es intentar poner una postura que sea a medio camino entre la animación A y la animación B. Entonces lo que trata de es igualar la postura de los huesos. Sincronizar sincroniza la postura, o sea, es un segundo, no es la animación como tal. Y esto es lo que más me confunde de todo, porque está la opción del final. Y al final, sí, cuando uno dice al final, lo que sí está diciendo es que se va a reproducir la animación completa, o sea, como está diseñada paso a paso. Y cuando termine, va a dar paso a la siguiente animación. Y esto hay que usarlo con muchísimo cuidado. Porque, ¿se acuerdan lo que les dije de separar las acciones de las animaciones? Bueno, si tenemos una animación y el paso a otra animación ocurre al final, una vez que ésta termine, puede ser que nosotros ya estemos pidiendo otras acciones antes de que termine la animación. Y eso nos va a provocar bastantes problemas. Entonces hay que usar con mucho criterio esta opción. Entonces lo mejor va a ser sincronizar o inmediata. Otra cosa que me confunde también del árbol de animaciones es el tema del travel. O sea, cuando nosotros invocamos una animación, lo que le decimos es que haga un viaje desde la animación A a la animación B. Entonces, a ver, si yo tuviera una animación para acá, bueno, como este EN, el EN, por ejemplo, el EN no está conectado a nada, acá. Ah, suéltame, suéltame. Ahí sí. El EN no está conectado a nada.
que es la salida. En realidad uno en la animación casi nunca usa una salida, pero sí una entrada. Por eso la entrada va en automático y el end que hay volando. Pero esto podría ser saltar, o podría ser cualquier acción, un combo, mm, alguna acción que nosotros programemos. Bueno, para llamarla con el comando travel basta que exista. No es necesario hacerle una conexión. O sea, mientras exista en el árbol, yo la puedo invocar independiente que haya un camino para ella. Yo pensaba, o sea, lo que me confunde de eso es que yo pensaba que necesita el camino. Y la verdad es que no. Tiene que existir la animación como tal. Basta con que exista el nodo en el árbol de animaciones y ya podemos invocar un travel o un camino hacia él. Independiente que hayamos hecho o no una conexión hacia esa animación. Otra cosita, a ver, sobre lo mismo, otra cosa que me confunde es, o me confundí al principio, es que estos no son, ¿cómo decirlo así? No son condicionales, ¿ya? Entonces, si bien yo aquí, por ejemplo, en parar es el centro de todas las acciones, o sea, yo paro y puedo correr, paro y puedo saltar, paro y puedo retroceder, no es condicional. Ninguna de estas conexiones son condicionales. O sea, por ejemplo, si yo estoy yendo hacia la izquierda y quiero ir a la derecha, o al revés, o viceversa, lo que va a hacer es que me va a hacer el viaje. El árbol de animaciones lo que hace es pedirle que haga una... No es una animación, pero es como un punto, como una postura. No es que las animaciones se hacen con muchas posturas. Entonces, un fotograma corresponde a parar. En el fondo hace, si yo voy de izquierda a derecha, lo que hace es hacer un viaje, un travel, desde izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces va a pasar por parar. Aunque parar para él va a ser solo un fotograma. Fotograma. Va a ser solo un fotograma. Entonces hay que tener en cuenta eso. No son condicionales. No son excluyentes. Si existe un camino, aunque sea enrevesado, lo va a encontrar y va a irse por ahí. Entonces, lo mismo. Cuando hablamos de condicionales, que algo no se puede hacer desde un punto a otro punto, eso debe ser por el código, porque en el fondo son las acciones, no son las animaciones. Ahora que tengo armado todo esto de aquí, sí, claro, hace lo que yo espero que haga el juego y básicamente está haciendo lo mismo que hacía antes. Entonces, una de las cosas que yo quería mejorar era el tema de que hubiera como una interpolación entre una acción y otra para que el flujo sea mucho más natural, mucho más flexible. Y esto está acá. Por ejemplo, en cada una de las conexiones hay un XFaceTime. Entonces yo lo estoy dejando en promedio porque va a depender del tipo de acción y bueno, ahí uno tiene que ir probando qué cosa funciona mejor. Pero en promedio yo lo dejo en 0,2 segundos. Es un periodo súper cortito, pero le da el tiempo a crear esa interpolación. Ya no es un corte brusco entre uno y otro. Veamos cómo se ejecuta eso. Así de frente a lo mejor se entiende mejor. Me equivoqué, botón. Ahí. Si se fijan, el salto es sumamente suave con la postura de parar y correr. Está haciendo las mismas acciones que antes, pero el flujo o el cambio entre una y otra es mucho más suave, mucho más natural, que era exactamente lo que yo andaba buscando. También agregué un modo como de descanso, que en el fondo se va a una tercera animación. Lo que yo quería es que si uno no acciona ningún botón y deja el juego tranquilo, entrara en un modo como de reposo o que indicara que tú ya no estás haciendo nada.
Entonces, claro, cambia la animación y cambia, también empieza a girar la cámara muy suavemente para darle algo de dinamismo y mostrar el entorno. Y yo esperaba conseguir esto con el árbol de animaciones. Y no es el lugar para hacer eso. O sea, tiene que existir el camino, el viaje. Si se fijan, cuando mostré el árbol de animaciones, está esa ruta, pero hay que administrarlo por el código. A eso me refiero, que la máquina de estados del árbol de animaciones nos sirve para estructurar, para organizar el tema, pero las acciones siempre, siempre, independiente de cuál sean, deben ser administradas por el código. Por eso no es malo aprender a hacer una máquina de estado mediante código. ¿Que yo no la hice? No, no la hice. Pero porque es un prototipo. Seguramente cuando me toque hacer algo más concreto o algo realmente en producción, voy a tener que tomarme el tiempo de hacer algo como corresponde. Ya para terminar, les comento que he estado también jugando con llevar esto a aplicaciones de móviles. Seguramente eso es lo que les voy a compartir en los próximos videos.